Qué minué que se mandó la CGT Di Pierri. Fue castigada todo el fin de semana, además. Que fue una coreografía deplorable. No sé si la va a salir a defender y tenemos un momento fight también, sí, obvio. No, Ya no. me puso en la carita. Me puso en la carita. Va a defender la estructura sindical porque la organización vence al tiempo. Soy todo oídos, no lo voy a interrumpir. No me refería a eso. Que lo que está sucediendo es que la CGT está perdiendo la pulseada en todos los terrenos, también en el judicial. Lo perdió en el terreno político. Perdió la calle, perdió también en el Parlamento cuando fue la reforma laboral, no pudo sostener las modificaciones que negociaba con el gobierno, pese a que rosqueó Gerardo Martínez con Santiago Caputo, rosqueó también el triunvirato en sí, y Héctor Daer era el enviado de los triunveros para conversar con los senadores radicales para que evitaran los daños más perjudiciales a la legislación laboral vigente hasta este año, y ahora está perdiendo también en el terreno judicial. Y en ese contexto de, digamos, 3 derrotas al hilo, la política, la parlamentaria y la que está sucediendo en el plano judicial, hace una movilización desangelada, un acto por el 1 de mayo, que como siempre lo anticipan para el 30 de abril, y termina siendo materia de críticas desde el kirchnerismo centralmente, pero podríamos decir desde el costado más dinámico, politizado del peronismo, porque no es solamente el kirchnerismo o Máximo Kirchner quien cargó durante el fin de semana contra la CGT. En el caso de Máximo Kirchner incluso verbalizó que su irritación pasaba también por el hecho de que ni siquiera hubieran hecho una mención en su documento a la detención de Cristina Kirchner. Pero amén de Lo esto, mismo dijo de Parque Norte, ¿no? Lo mismo le dolió de Parque Norte, de la reunión de los peronismos del armado de Pepe Albistur y Juan Manuel Olmos. Lo que pasa es que yo me estoy refiriendo al discurso que tuvo Máximo Kirchner en simultáneo o mientras acontecía el evento de Parque Norte. Y respecto al evento de Parque Norte hay otras críticas que incluso no son solo de la cámpora, digamos. Por eso estoy hablando de que hay un peronismo en agitación, en deliberación, que trasciende a lo que sería la cámpora, que cuestiona tanto a la CGT como, por ejemplo, a los federales que se juntaron en Parque Norte. Pero que son todos de AMBA, menos Guillermo Michel. Que además confluyen, porque los triunviros de la CGT fueron a Parque Norte, al encuentro con los dirigentes del peronismo que se autopercibe federal. Entonces, pero son todos de AMBA, menos Guillermo Michel. No, también, ojo, hay Lewandowski que estaba también, ¿no? Claro, estaba el senador Lewandowski de Santa Fe, estaba el diputado Emir Félix de Mendoza, hay referentes obvio, del mandó interior. Yarlor una liga, lo que estoy diciendo es que los armadores de eso son Pepe Albistur poniendo la guita, el productor comercial, y Olmos como productor ejecutivo creativo, y Guillermo Michel como el protagónico, digo, de alguna manera para ponerlo escénicamente, ¿no? Pero y algunos, y habrá que preguntarse hasta dónde será cierto, pero algunos sugieren que Massa también está detrás de eso. Sergio Massa, dicen, está también detrás de ese armado. Bueno, no hay que dejar de reconocer que tiene muy buen diálogo y muy buena sintonía Sergio Massa con Juan Manuel Olmos, que como usted dice, es el armador, es el cerebro detrás de esa puesta en escena. No, la sociedad, y también me interesa ver esto, porque Massa está atrás de eso, pero también critica eso. Bueno, vamos a complejizarlo un poco en el devenir del programa, cómo juega Massa. Pero también se entendía que Guillermo Michel era del riñón de Massa, y creo que eso hay que ponerlo en duda, si Guillermo Michel tiene esa sociedad con Massa, de dónde viene Guillermo Michel, si fue un frente renovador puro, cómo fue su paso por la aduana, cómo es esa sociedad, y si esa pareja no está pasando por lo menos una crisis, ¿no? La de Michel-Massa. Sí. Sí, breve paréntesis sobre eso. Si uno le pregunta a Michel si él es del Frente Renovador o no, él dice que es del PJ de Entre Ríos, no es del Frente Renovador. Pese a que se lo asocia permanentemente con Massa y pese a que mantiene diálogo abierto permanentemente también con el líder del Frente Renovador. Pero cerrando ese paréntesis y volviendo a la CGT lo que hizo en la última semana fue recusar a los jueces que justamente en la sala 8 de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, repusieron
los artículos que había suspendido el juez de primera instancia Raúl Ojeda. Eran alrededor de 80 artículos de la modernización laboral que habían sido volteados por la admisión de la cautelar que había pedido la CGT. Habían quedado en suspenso, ¿no? Como medida Sí. suspensiva, y lo que se levanta es la medida suspensiva. Entonces, actualmente está vigente. Los triunviros de la CGT tramitan la recusación de los jueces. Pesino, porque, por ejemplo, Víctor Pesino ha sido prorrogado, su pliego ha sido enviado para que lo prorroguen en su cargo en esa misma sala, porque cumple 75 años en un par de meses, y entonces el Senado va a aprobar ese pliego para que continúe en su cargo. Y dicen, bueno, Coco siendo un precedente, deberían aquí. dicen, claro, Juan Bautista Maíquez, en representación del gobierno, garantizó la continuidad de este juez, y este juez le devuelve el favor volteando la cautelar, pero al mismo tiempo hay muchísima incertidumbre en la cúpula de la CGT, porque temen que la Corte Suprema termine ratificando la vigencia de la Ley de Modernización Laboral y justamente comprometiendo... Cuando revise la constitucionalidad, ¿no? Porque el tema es ese. Exacto. Lo que tiene que O sea, resolverse. hay dos cosas. Por un lado, Si dice que es constitucional, ya Ya está. está. por un lado, la CGT lo que está tratando de hacer es voltear a estos jueces o sacarlos del medio para que no definan sobre la suerte de la reforma laboral, escalar hasta la Corte y que la Corte defina la inconstitucionalidad de esta reforma laboral, al mismo tiempo que el gobierno nacional lo que está tratando de hacer es llevar esta causa al fuero del contencioso administrativo, Que eso sacarlo del perdón, fuero pero eso no eso laboral. pasó ya. Claro, eso no salió la semana Eso pasada pasó. ya. Lo que está tratando de hacer la CGT es impedir que eso se concrete, que lo Ajá. tomen y que fallen. O sea, De todas ahí hay más maneras- chance de que le fallen a favor de la reforma laboral. No, está Total. clarísimo. Ahora, la pregunta es esta, digo, esto todo parece indicar, y es una pregunta, si pasa directo a Persaltum o va a terminar en la Corte Suprema, en definitiva, sí o sí. Es que justamente Sebastián Amerio, como procurador del Tesoro, pidió el Persaltum para que sea la Corte la que defina Directamente se termina esto de la recusación y todo el derrotero. Se liquida todo el debate ahí. Entonces, el gobierno se garantizó, o se está tratando de garantizar, que defina el contencioso en lugar del laboral, o que la Corte termine fallando a favor de la constitucionalidad, que no se meta en un conflicto de interpoderes la Corte Suprema de Justicia. Esto, por supuesto, que debilita muchísimo a la CGT. Si anuda 3 derrotas al hilo, esta conducción de la CGT va a pasar a la historia como la conducción de la CGT más débil que se haya conocido o que se vaya a recordar en adelante. Y sin embargo, lo que los tipos están haciendo es prenderle velas al Poder Judicial, porque es la última que les queda, y no están pensando siquiera en escalar el conflicto de una manera más contundente, porque tienen el mismo problema que todas las gremiales en Argentina. No hay, dicen Las bases no quieren, Bueno, ahí va. los supuestamente. dirigentes de la CGT, no hay disposición de las bases a parar. Cuando uno va revisando gremio por gremio, se encuentra que esto es así, efectivamente. Permítame problematizarlo. Justo después de esto hablé tanto con Juan Pibrey, muy interesante la charla, como con nuestro amigo aceitero Jofra, y eran dos planteos muy distintos. Digo, la demostración, y le pregunto si fue una demostración de fuerza lo de Jofra, porque leí en algunos editoriales pagos por Jofra. Besito a Diego. No, pero no importa. Besito a Diego. Que el evento que hizo por el Día del Trabajador, esta suerte de, ¿cómo se llama? Sí. Fresumi. Los sindicatos más combativos de la Los CGT. sindicatos más combativos de la CGT hicieron un encuentro en el camping de la UOM. Cuentan que fue un trabajo muy interesante, con mucha participación, centenar de trabajadores, donde básicamente reclamaban esto: che, subamos el volumen, digo, salgamos con musculatura, combativos. Y no yo Fraenón, pero quizás de los que estaban en ese sector o los que se identifican con ese sector más combativo, dicen, lo que hicieron el 30 de abril fue justamente desmovilizante. O sea, no es que las bases no quieren ir al paro, es que ellos desmovilizan a las bases. Digo, ¿cómo se hace ese juego? Si vos llamás ese paro el 30 de abril y haces eso, claramente el que desmoviliza sos vos. Del otro lado está clarísimo, digo, la fragmentación que hay adentro de la CGT, de que vos hablas con Juan Pibrey, que tiene directamente la apuesta absolutamente blanqueada y en Dante Hebel, digo, juega y Es el uno de los que armador. juega ahí, claro. Sí, él y Casieles.
Y me permito decir que Eugenio Casieles y Juan Brey son muchísimos mejores armadores que Juan Manuel Olmos y Pepe Albistur. Digo, si yo tengo que contratar. ¿Por qué? Y por algo de la lectura, de la actualización de la lectura política. Hay una actualización de la lectura política que si vos te das muchos en pic, ¿Muchos? en pic, ¿no vio lo flaco que está Olmos? Ah. Olmos básicamente se Hace está rato, se sí. está inyectando en pic. Lo tengo chequeadísimo. Pero está bien. Se ve la boca. Volviendo a lo de Juan Pablo Brey o a los gremios combativos de la CGT y a los que dicen... que no son los aeronáuticos, ¿no? Hay que decirlo. Aeronavegantes, perdón. Lo que quiero decir es, volvemos a la conversación o a la discusión sobre justamente por dónde pasa la resistencia, cuánta potencia popular hay en esa resistencia, si hay articulación o no. La verdad es que esto viene sucediendo hace rato, lo de la desmovilización no es nuevo. En tiempos del gobierno de Alberto Fernández ya empezaba a preguntarse la dirigencia política o la militancia, en realidad, qué pasaba con la CGT, qué pasaba con la CTA. Cuando uno habla con dirigentes de la CTA, a los que se supone los sacude de las patas y no se le cae una moneda, porque no son o no estarían asociados a la misma idea de burócratas con las que se suele asociar a los dirigentes más encumbrados de la CGT, también contestan que no hay disposición para el paro y para la lucha. Es responsabilidad tuya, papi. Si vos estás en este contexto socioeconómico y no podés movilizar a las bases y te va el CONICET al yao yao, el problema es de la representación. Digo, claramente, digo, ¿quién moviliza? ¿Quién activa? Digo, Di Pierre, usted tiene experiencias muy cercanas. Digo, los hechos se producen, no suceden. Lo que quiero decir es lo siguiente. Para que los hechos se produzcan, tiene que haber un caldo. Para que ese caldo empiece a justamente calentarse, por Tenés que supuesto matar que a tiene que Gerardo haber... Martínez. Ahora, No, espere, no, porque déjeme terminar con esto, porque no, esta parte dale. es importante. Se está hablando mucho de la sucesión de Hugo Yasky en la CTA y el ascenso de Baradel, ¿no? Baradel no es que no hace paros contra Kicillof porque conduzca a los docentes y los contenga y los docentes quieran arrancarle la cabeza a Kicillof. Los docentes no están interesados en hacerle paros a Milei. Los docentes, no los afiliados a SUTEBA, pero los docentes votaron a Milei. Ahora, en todo esto... Son los laburantes los que no quieren protestar contra este sistema. Eso no me cierra con una imagen del 30% negativa, de una caída de la imagen al 34% positiva. Pero tienen una Ahora interpretación, respuesta a eso. interpretación de por qué. ¿De por qué qué? ¿Por qué está tan implosionada la cosa? Porque justamente esa es la palabra. No, ya, o sea, eso que dicen, si esto implosiona y no explota. Es la dirigencia. Pero ¿tienen una lectura de por qué? ¿O solamente...? ¿Los dirigentes gremiales? Sí, Los la fuente de la que hablamos. Los dirigentes gremiales, y ahí hay un problema, lo de las fuentes es capital. Los dirigentes gremiales tienden a preservar la estructura, tienden a defender esa cuota de poder que los sostiene a ellos y que al mismo tiempo es garantía, aunque sea módica, de un montón de beneficios que el resto de los laburantes no tienen. Porque incluso lo que vos venís contando de mí, cuando lees el boletín oficial y hablas del 1% de aumento para mayo o para abril o lo que sea que va saliendo, que firman Cordero y Petovelo, es el 1% en un contexto donde pierden contra la inflación, pero es un 1% más que lo que sacarían los que no están afiliados a ningún sindicato o los que no tienen nadie que los representen aun cuando no estén afiliados. Y esa diferencia es la que reivindican ellos mismos, ¿sí? Y lo que reivindican también aquellos que participan de los armados de esos dirigentes. Pero lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, cuando se habló de la fusión de la CGT y la CTA en el gobierno de Alberto Fernández, eso no se produjo porque los gordos de la CGT no querían que entren los sindicatos numerosos de la CTA, que son básicamente dos, CETERA y ATE. La CTA se resume a eso, sí. Nada más. Los industriales dentro de la CTA son muy poquititos y no tienen tanto peso. La CETERA sola tiene 500.000. Los periodistas no tienen tantos. La CETERA sola tiene 500.000 afiliados. Y eso puede volcar una elección de la conducción de la CGT. Imagínese que tal vez la CETERA puede apoyar a uno de los gremios combativos. ¿Qué van a hacer? Daer, Octavio Argüello o Cristian Jerónimo.
si la CTA ingresara a la CGT y terminara Uy, qué votando miedo otra que conducción. me da la CETERA. ¿Y qué hizo la terror, CGT? me da la ¿Pero qué conducción hizo- de la CETERA. qué La hizo conducción de la CETERA. Vienen los combativos. ¿Qué hizo la CGT cuando se empezó a discutir eso? Les quiso cobrar multa a los gremios que se fueron de la CGT en el 91, en el 90-91. Entonces impidieron la confluencia en ese momento y seguimos teniendo centrales sindicales separadas. Y por caso, la CTA ahora se supone debería juntarse para hacer más músculo, pero ahí también hay un problema, y es que van a seguir siendo una especie de coordinación de dos centrales distintas, más allá de que en lo formal figuren fusionadas. ¿Por qué? Porque nadie quiere soltar la manija de su propia estructura de poder, de su propio... su propia orgánica. Por algo no se parte cuando ya debería estar recontrapartida. Digo, ya debería haber quedado de un lado gremios combativos, UOM, aceiteros, bla, con la CTA, con una parte de la CTA y los gordos por otro lado. No se van. O sea, los gremios combativos de la CGT... Es lo que le preguntábamos a Jofra. Hay que armar una situación, hay que reconstruir una representación, sacarse ese sello de encima, ese yunque de la mochila que es CGT, gordos y esto. Bueno, hay que ver, el sello lo siguen sosteniendo. Siguen bancando ese sello, pese a que estén perdiendo, insisto, derechos laborales en el terreno político, en el parlamentario, en el judicial. Ahora, ¿hay algún debate sobre si no hay un tema también de consigna? Es decir, de quizás la reforma laboral, que a un criterio nuestro debería ser muy movilizante, quizás no penetra como si vos pidieras otra cosa que pueda ser más tangible. Tarifas. Tarifa, un aumento, un bono para todo de 150 lucas durante 6 meses, lo que fuere. Claro, es un problema de la dirigencia, cómo transmite la dirigencia, el malestar. Exacto, me pregunto si no hay también un tema de consigna, el por qué movilizarse. Si la dirigencia te está diciendo vos sos privilegiado porque estás en blanco, digo, no hay formación política, digo, de alguna manera se llegó hasta acá. El vacío de formación política de la dirigencia sindical es sumamente notorio. Digo, ¿quiénes son los dirigentes? Digo, ¿dónde se llega a esto? Esto está absolutamente relacionado con haber hecho con un paro por ganancias. Digo, esto no está escindido de eso. Haber hecho con un paro por ganancias en plena campaña electoral de un gobierno que tenía 23% de inflación anual, concediendo la inflación Congreso. No, yo lo que digo es que justamente hubo un cambio en la subjetividad de los laburantes muy aceleradamente en los últimos 20 años, que es lo que llevó, por ejemplo, una discusión que siempre tuvimos nosotros respecto a la concepción de Cristina Kirchner, cuando dice este es el siglo de los consumidores, no el de los trabajadores, lo dijo varias veces por cadena nacional en 2014, pero estaba advirtiendo eso después de haber cultivado una construcción política sin mediaciones sindicales o de dirigencias intermedias, porque lo que pretendía ella era comunicarse y representar directamente sin la pata sindical clásica de la que el peronismo siempre se valía, por esta razón, porque advertía que las estructuras sindicales tenían un anquilosamiento indiscutible porque no habían entendido lo que estaba cambiando en la subjetividad de los laburantes, pero nadie terminó interpretando lo que estaba pasando en la cabeza de los laburantes. Yendo a lo que usted dice, Glesser, a lo que decís vos, Demi, de la consigna vacía o no, de defender derechos frente a la reforma laboral. Muchos laburantes en la actualidad, sobre todo los que prefieren uberizarse antes que permanecer 8 horas en un laburo, priorizan, pese a la pérdida de derechos que implica laburar de forma independiente, priorizan la libertad de disponer de su tiempo antes que el beneficio de vacaciones, obra social, aguinaldo. Es increíble, pero hay muchos que priorizan eso, muchos jóvenes sobre todo, y otros a los que sí, efectivamente no les queda otra porque los rajaron de donde estaban o no se crean empleos de calidad hace muchísimo tiempo. Pero en la cabeza de los laburantes ha ido permeando una idea de disponer del propio tiempo sin permanecer 8 horas en el mismo enclave productivo. Eso pasa, esa batalla fue... chocar contra un límite material, indiscutiblemente eso va a chocar contra un límite material. Yo creo que sí. Y hay que ver quién pone, ¿no?, la red para esa caída. Para contrarrestar este clima, sí quiero citar de la columna de Diego Genú de ayer, que le dedica un párrafo al encuentro en la UOM con este frente, básicamente el relato en primera persona
de una delegada sindical, ahora no recuerdo de qué empresa ni de qué gremio, donde ella cuenta que venía de trabajar en una verdulería, cómo era su trabajo en la verdulería, cuando ella entra en la empresa, que le vienen a decir que se encuadre en el sindicato, su resistencia a encuadrarse en el sindicato, por lo que ella entendía que era un sindicato, cómo ella entra por necesidad o porque un amigo, porque terminan convenciéndola. Bueno, por supuesto ahí desarrolla toda su formación sindical y lo que termina diciendo es de una belleza poética esa historia. Para usted, pensé en decirle, Di Pierri, recoja esta historia de la verdulera que se transformó en delegada sindical con mucha resistencia a reconocer en la organización sindical la representación de los trabajadores. En esto que usted está mostrando, ¿no? Un dato más, y con esto ya cierro. Demián va a hablar de Brasil dentro de un ratito. Sí. Uno de los temas de conversación pública más importante en Brasil es la lucha contra el 6x1. En Brasil se labura 6 días y se descansa 1. Y desde 2023 para acá, la demanda de un laburante que publicó en TikTok su protesta por tener que laburar tanto y no descansar nada, se convirtió en eje de la discusión. Tanto que se promovió desde el PSOL, que es el ala trotskista dentro del PT o de la alianza de partidos que sostiene a Lula en el poder, se convirtió en una demanda para reformar la Constitución de Brasil del 88 que establecía el 6x1 y querían ir a un 4x3 los troscos de Brasil. 4x3. Sí, pero finalmente negociaron con Lula y con el PT y Lula está promoviendo un 5x2. ¿Sí? Y se convirtió en uno de los ejes de la campaña de Lula. Entonces vamos por 3x5 a ver si conseguimos. Vamos a 2x5. Fíjense cómo en Brasil esto forma parte de una discusión de la sociedad en la campaña electoral, y en Argentina en 2023, cuando los diputados sindicales argentinos promovían la reducción de la jornada laboral a 6 horas, Julio Cordero le contestó en la Cámara de Diputados a Vanessa Silei, a Hugo Yasky y compañía, ¿qué van a hacer con el tiempo libre? ¿Qué vas a hacer si no vas a laburar? Es lo mismo que contestan los industriales de San Pablo frente a este proyecto de Lula. ¿Y qué van a hacer los laburantes con tanto tiempo libre? Comer Se van a dedicar a feijoada. las drogas y al alcohol, dice un pastor evangelista. Yo lo único que quiero es comer feijoada. Bueno, ahí está la discusión. En Brasil se transformó en parte del debate electoral. En Argentina, en 2023, no pasó. ¿Pasará en algún momento? Yo sé quién va a convocar al primer paro, pero no va a ser un paro general, va a ser un paro básicamente de su sector. ¿Quién va a parar? ¿Quién? El presidente de la Nación va a parar. Huellas en tu radio. Estamos donde estás. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón y el tiempo